En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Estas palabras, escuchadas después de 2000 y pico años, pueden parecer normales y fáciles de entender, porque nosotros ya desde pequeños nos enseñaron que Dios es amor, que ese Dios amor es Padre y que ese Padre, que no quiere que ninguno de sus hijos se pierdan, envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Pero poneos en la situación de los que escuchaban a Cristo, de aquellos que consideraban que eran parte del pueblo elegido y que por lo tanto vivían con exclusividad y a veces excluyendo a los demás pueblos, a las demás personas de la salvación de Dios. Ellos pensaban que ellos sí se salvarían, pero que no el resto de pueblos. Y Jesús, purificando una mala interpretación que se había hecho del Antiguo Testamento, viene a enseñarles que Dios quiere que todos los hombres se salven y que porque quiere que todos los hombres se salven, envía a su Hijo al mundo y Él instituyó la Iglesia con sus sacramentos para que esa salvación esté al alcance de todos los hombres. Creo que es importante recordar esto, en primer lugar, ¿por qué? Pues porque cada vez que el sacerdote preside la Eucaristía y que el pueblo de Dios participa en ella, estamos dándole al mundo lo mejor. Estamos haciendo que los efectos de la muerte y resurrección de Cristo, que ese sacramento de salvación esté al alcance del corazón de todas las personas. No somos nosotros los que salvamos, es Cristo. Pero si nosotros, como miembros de la Iglesia, somos instrumento de Dios, ofrecemos la Eucaristía, pedimos al Señor, imploramos por los que sufren y podemos, como no, también ofrecer sacrificios para la salvación del mundo. ¿Con cuánta preocupación vives a veces el que tus hijos o nietos hayan abandonado la práctica religiosa? Pero ten esperanza, esperanza en un Dios que quiere la salvación de todos los hombres, esperanza porque puedes hacer mucho por su bien cada vez que vienes a la Eucaristía, ofreces la Eucaristía, pides al Señor, impetras de la Virgen María la protección sobre los tuyos, estás siendo instrumento de Dios. Y el sacrificio redentor de Cristo nosotros lo podemos llevar al corazón de los hombres cada vez que celebramos la misa y participamos en ella. En segundo lugar, no solo ofrecemos la Eucaristía, sino que además tenemos que vivir como personas con esperanza, con la esperanza y la certeza de saber que Dios es misericordioso. Nosotros solo vemos la epidermis, lo de fuera. Vemos a una persona que ha hecho el mal y puedes correr el riesgo de decir, se va a condenar. ¿Quién eres tú para juzgar? Deja que eso lo haga el Señor, que ve en el fondo del corazón y que es capaz de valorar y sopesar los pros y los contras, los condicionantes que esa persona ha encontrado en su vida. Tú no ves más que lo de fuera. Confía en el Señor, que busca la oveja perdida, que quiere que todos los hombres se salven, que no ha venido a buscar a una élite, sino que ha venido a buscar a los que somos débiles. Ten esperanza. En tercer lugar, ¿cómo estás viviendo tus caídas? Porque en el pueblo de Israel muchos vivían instalados en la soberbia, el peor pecado. Jesús dirigía duras palabras a los fariseos, les llamaba sepulcros
branqueados, raza de víboras. ¿Por qué? Pues porque no tenían misericordia. Pensaban que ellos sí se salvarían, que ellos eran perfectos, ellos eran una élite, mientras que a los demás los denostaban y miraban mal porque eran pecadores. Pero ellos también eran pecadores, lo que pasa es que no eran conscientes del pecado grave que estaban viviendo. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo encajamos nuestras caídas? Pensamos, soy perfecto, no tengo defectos, mira aquel que sí que los tiene, o el comportamiento de aquella otra. ¿Cuántas veces nuestros juicios son juicios donde no hay misericordia? Y vivimos como si fuéramos perfectos, cuando ninguno de nosotros es perfecto. Solo podemos tener nuestra esperanza en Cristo, que ha venido a buscar a la oveja perdida y que quiere que todos los hombres se salven. En la Iglesia cabemos todos. Significa que el Señor nos ama y nos quiere, y con su gracia busca nuestra conversión, realiza la salvación en nuestro corazón. Para eso es necesario pedir ayuda, reconocer con humildad y libertad que me he equivocado, creer en la misericordia divina. Pero no es una Iglesia para perfectos, para puros, de cátaros. Es una Iglesia santa porque está fundada por Cristo y alentada por el Espíritu Santo, pero de pecadores, porque en ella estamos todos nosotros. Pidamos al Señor que convierta nuestros corazones para que de esa manera seamos luz en el mundo, porque seamos testimonio de esperanza entre los que sufren. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, sacramento universal de salvación, para que lleve la paz, el consuelo y el amor de Dios al corazón de los que sufren. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos hoy especialmente por México, que celebra la fiesta grande de Nuestra Señora de Guadalupe, para que imite las virtudes domésticas de la Virgen María, su confianza en Dios y también su entrega al plan de salvación del Señor. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Tierra Santa. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y en el de toda su santa Iglesia. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios,
acude compasivo en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Miguel, Jesusa, Carmen, Pedro y difuntos de las familias Martín Marugán, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos des sabiduría para sopesar los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos hoy especialmente a la Virgen María que proteja a nuestro país. Hoy empieza la tramitación en el Congreso de los Diputados de la ley de amnistía. Pedimos al Señor que se haga justicia, que España no se divida y que todos seamos iguales ante la ley. Pedimos a la Virgen que proteja a España. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra,
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Tú que no has sido enviado a condenar al mundo, sino a salvarlo, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino de la vida para los que creen en ti, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas nos hagas participar de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Zacarías. Así dice el Señor de los ejércitos: todavía vendrán pueblos y vecinos de ciudades populosas. Los de una ciudad irán a los de otra y les dirán: vamos a aplacar al Señor. Yo voy contigo a visitar al Señor de los ejércitos. Así vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a visitar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a aplacar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días, 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto y le dirán: vamos con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él la ha cimentado sobre el Monte Santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión: uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Dios está con nosotros. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor.
Subir a Jerusalén es un término teológico que no solo habla de la subida geográfica y física a Jerusalén, que estaba más alto que el país donde Jesús solía predicar, que era la región de Caná. Caná está bañado por el Jordán, mientras que Jerusalén está más elevado. Pero subir a Jerusalén implica teológicamente seguir el camino de la cruz. Cristo sube a Jerusalén porque sabe que allí será elevado y desde la cruz atraerá, dice él, a todos hacia Dios. Cristo se ofrece a Dios Padre para salvar a todos los hombres. Lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy es que Jesús es condenado a muerte, pero Él sabe lo que va a ocurrir y decide voluntariamente inmolarse en la cruz para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Él mismo dirá: nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego libremente. La entrega por nosotros porque Cristo es la expresión de un Dios que es rico en misericordia y que no nos paga como merecemos por nuestros pecados. No es que Cristo va a Jerusalén y, sin saberlo, es entregado y condenado a la muerte. Él sabe lo que va a ocurrir, es el Hijo de Dios, es capaz de saber lo que le espera, pero sube allí por nosotros para salvarnos, porque desde la cruz es de donde Cristo nos redime. Recordando aquel pasaje del Éxodo en el que cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Yahvé, el Señor permitió que las serpientes mordieran al pueblo de Israel y muchos murieron. Y cuando Moisés intercedió ante el pueblo, entonces el Señor le dijo: haz un estandarte con una serpiente, elévala y todo el que mire la serpiente quedará curado. De igual manera que el que miraba la serpiente que estaba en el estandarte quedaba curado de la mordedura, el que mira a Cristo elevado en la cruz en Jerusalén queda liberado de la mordedura del pecado. El pecado, por tanto, no tiene la última palabra en nuestra vida. El problema no es Dios, Él perdona siempre que encuentra un corazón arrepentido. El problema es que nosotros tenemos reticencias a pedir al Señor perdón, a reconocer nuestras caídas y que por lo tanto, porque no reconocemos nuestras miserias, impedimos iniciar el camino de la conversión. Le ponemos al Señor obstáculos para que Él cure y sane nuestras heridas. Por lo tanto, la primera enseñanza de este Evangelio es: deja que el Señor te ilumine, cure y sane tus heridas. Murió en la cruz por ti. Por lo tanto, no hagas ineficaz, en ese sentido, no hagas ineficaz el derramamiento de la sangre de Cristo. Porque cuando tú te cierras al Señor, en ese sentido haces ineficaz, absurdo y por lo tanto inválido la muerte de Cristo en la cruz. Él no ha venido a condenar, Él ha venido a salvar. Él no ha venido a llevar al infierno, Él ha venido a sacar de las ataduras del pecado al ser humano. Pero escoger entre el bien y el mal, entre la esclavitud y la libertad, es ya decisión de cada uno de nosotros. Primera enseñanza: Cristo sube a Jerusalén para ser elevado en la cruz y para que desde esa cruz podamos obtener el perdón de los pecados. Hace falta humildad para reconocer nuestras carencias y por lo tanto para permitir a Cristo que cure y sane nuestros pecados. Segunda enseñanza: nunca completaremos la carrera hasta que no lleguemos al encuentro pleno con Dios. Hasta que el Señor nos lleve a su presencia, estamos viviendo continuamente un proceso de cambio, de conversión, de purificación. ¿Cuántas veces piensas: ya tengo dominadas mis pasiones? Y a la vuelta de la esquina pasa un acontecimiento, ¡pum!, tropiezas y caes.
¿O en cuántos momentos te parece que estás en una situación de equilibrio donde ya no experimentas a lo mejor muchas tentaciones y en cuanto te descuidas, el demonio te tienta, tropiezas y caes? La experiencia de los hijos del trueno nos habla de cómo el Señor fue purificando el corazón de sus discípulos. A lo largo de esos 3 años de vida pública, el Señor fue enseñándoles cómo tenían que vivir y que la violencia, en este caso, no es la solución a los problemas, es la misericordia, el amor, la intercesión, pedir por los que se han equivocado, el camino que tenemos que seguir para de esa manera imitar a Cristo. Por lo tanto, no caigas en la desesperanza. El Señor no expulsó a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan. No les dijo, mira que sois brutos, fuera de aquí. Al contrario, les corrigió con misericordia y con amor, les enseñó el camino que tenían que seguir y continuaron adelante en la vida. ¿Cuántas veces nosotros caemos en la desesperanza? No porque el Señor se aparte de nosotros, sino porque nosotros nos cansamos de pedir ayuda. Nos cansamos de volver a decir, Señor, lo siento. Nos cansamos de aceptarnos débiles y pobres. Cuando tú pones en Dios tu esperanza, ¿te duelen tus caídas? Claro que sí, porque no le has amado a Él. Pero cuando no pones a Dios en el centro de tu corazón, te duelen tus caídas porque no has sido firme, porque te has decepcionado a ti mismo, porque no has sido capaz de lograr aquello que te habías marcado como objetivo. Es muy distinto sentir dolor de corazón por hacerle daño a Dios a sentir dolor por hacerte daño a ti y no haber sido todo lo bueno, santo o fuerte que creías que ibas a ser. En un punto está el dolor de corazón por el daño que hago a Dios, ese es legítimo, bueno y necesario, es fruto de la conversión. En el otro está la soberbia. Te duele porque no has sido capaz, te duele porque no has podido, no te duele porque le has hecho daño a Dios, porque no has sido fiel a Él y no has amado como debías. En el camino de la santidad hemos de recordar que es Dios el que obra esa santidad en nosotros. Yo siempre recuerdo aquella oración que el día de mi ordenación escuché. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la llevará a término. Dios empezó la obra buena, Él la llevará a término. La santidad consiste más bien en dejarse hacer y no en hacer nosotros, sino en dejar que Dios lleve a cabo a término esa obra de amor, ese designio de amor que tiene para con nosotros. Confiemos en el que está elevado en la cruz y no caigamos nunca en la desesperanza. Él lo puede todo. Hace falta que te abandones en Él. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testigo de esperanza, consuelo de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor escuche nuestras súplicas y les atienda en sus necesidades, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Y pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles te alaban eternamente en el cielo. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección.
de tu Hijo Juan Fernando y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para todas. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, nosotros esos tus ojos misericordiosos, muéstranos a Jesús, fruto de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Venimos a la Iglesia, como siempre, a encontrarnos con nuestro Padre Dios y a presentar a nuestro Padre Dios las necesidades, tanto nuestras como las de aquellos que no tienen fe, pero que sabemos que sufren y que necesitan, por tanto, esperanza y consuelo. Hoy especialmente venimos a pedir por nuestra patria, por una patria donde la unidad está en quiebra, donde la separación de poderes está en quiebra, y todo eso puede conllevar lo que conocemos que ha existido en otros países, que la libertad y la democracia no sean las que tenemos ahora. Vamos a pedir al Señor por España y por el sufrimiento que también hay en tantos otros países del mundo, donde no hay libertad, ni de expresión, ni religiosa. Guardamos un momento de silencio y nos preparamos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que no has venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, Señor, ten piedad. Tú que acogías a los pecadores y comías con ellos, Cristo, ten piedad. Tú que fuiste acusado de pecador, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es radiante e inmarcesible. La ven fácilmente los que la aman y la encuentran los que la buscan. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Los aborda benigna por los caminos y les sale al paso en cada pensamiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no nos aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, lo llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos, para cuando venga el Señor, no avejentaremos a los difuntos, pues Él mismo, el Señor, cuando se dé la orden a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, a tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas comentaron: por si acaso no hay bastante, para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Nos acercamos a lo que la Iglesia denomina el final del tiempo ordinario. Si Dios quiere, dentro de 3 domingos comenzaremos el tiempo de preparación para la Navidad, que recibe el nombre de tiempo de Adviento.
En las últimas semanas de este tiempo ordinario, la Iglesia siempre nos habla de lo que los mayores denominaban en latín novísima, es decir, las realidades del más allá. Porque un cristiano sabe que tiene cuerpo y alma, y que el alma es la parte inmortal del ser humano. Y como nos recordaba la segunda lectura, un cristiano cree en la vida eterna y sabe, porque así se lo han enseñado, que gracias a Cristo la muerte no es el final, sino que gracias a la victoria de Jesús, que venció a la muerte resucitando y convirtiéndose por tanto Cristo en puente que nos da acceso al encuentro con Dios, a la vida eterna, gracias a Cristo la muerte no es el final. Después de la muerte pasamos al encuentro con Dios, previo paso por el juicio personal al que cada uno tiene que ir y donde seremos examinados del amor, de cómo hemos acogido la fe y por lo tanto de cómo esa fe se ha visto plasmada en nuestra vida y en nuestras obras, es decir, en el comportamiento que hemos tenido en el mundo, tu trabajo, tu familia, con tus amigos. ¿Cómo has vivido? ¿Has dado razón de tu fe? ¿Tu fe ha iluminado tu vida y por lo tanto te ha hecho comportarte de una manera determinada? Entonces el Señor te dirá que pases a su banquete. Antes de abordar el núcleo esencial del Evangelio, creo que es necesario primero responder a una pregunta. ¿Por qué el Señor pareciera que predica el egoísmo? ¿Por qué habla de unas necias y unas sensatas? Las doncellas necias fueron aquellas que no tenían aceite. Las sensatas sí fueron previsoras y sí lo llevaban. Y sin embargo, cuando las necias que habían olvidado el aceite piden colaboración, caridad a las sensatas, ¿cuál es la respuesta de las sensatas? Por si no hay bastante para nosotras y vosotras, mejor os vais a la tienda a comprarlo. Y entonces llegó el esposo y no estaban las necias, porque se habían marchado a comprar el aceite. ¿Por qué el Señor pone como ejemplo a las sensatas y, sin embargo, las sensatas no comparten? Porque la salvación, que es un don de Dios y que es un regalo inmerecido y gratuito, ninguno de nosotros puede tener méritos para hacerse acreedor de la salvación, sino que es un regalo que Cristo nos da muriendo por nosotros en la cruz. Él nos libera del pecado entregando su vida por nosotros, pero la salvación tiene que ser acogida personalmente por cada uno de nosotros. Se comparte el amor, pero la fe es personal. Comunitaria, porque creemos en unas mismas verdades, pero tiene que ser vivida personalmente por nosotros. Tus buenas obras se notan en tu vida, en tu comportamiento, pero el día del juicio tus buenas obras no podrán servir al otro para salvarse. Dios te examinará personalmente. Es verdad que cuentas con un abogado defensor que es Cristo, pero Él te preguntará, ¿tuve hambre? ¿Me diste de comer? ¿Tuve sed? ¿Me diste de beber? ¿Cómo te has comportado? Lo que Jesús nos quiere enseñar no es a que seamos egoístas, sino a que aprendamos que el juicio final es un juicio personal y que por lo tanto en ese primer juicio personal, después vendrá Cristo en el final de los tiempos, donde todo será recapitulado, ese ya es el juicio universal, pero primero tiene lugar el personal, ahí el Señor te va a examinar a ti personalmente, de otras cosas porque a lo mejor tu esposo, tu esposa, tus padres siguen vivos y el que ha muerto ha sido tú. Ese primer juicio es personal y el Señor te pedirá cuentas a ti. El amor que tengan tus padres, la caridad que practiquen tus familiares, no significa que tú puedas decir, es que tengo una tía monja que reza mucho por mí. La tía monja rezará por ti, ofrecerá sacrificios, pero el Señor te va a pedir cuentas a ti y por lo tanto te va a exigir que des fruto. Y esa es la parte esencial del Evangelio. En la parábola del sembrador, Jesús nos habla de cómo hay dos grupos de cristianos. Por una parte están los cristianos que reciben la semilla de la fe y donde esa fe
da fruto, el 30, el 60 o el 100 por uno. Pero por otra parte, hay otros que se dicen cristianos, pero cuya semilla de la fe no da fruto. Y explica Jesús que una parte de la semilla, cuando salió el sembrador a sembrar, cayó en terreno duro, al borde del camino. Lógicamente en ese terreno no puede germinar nada porque está pisado, porque está duro, porque no empapa la tierra, porque tampoco está abonado, no da fruto. Hay un segundo tipo de cristiano donde la fe ha caído en su corazón como cuando cae la semilla en terreno pedregoso, donde germina la semilla, pero como tiene tan poca tierra, en cuanto sale el sol, dice Jesús, se quema la semilla, se achicharra y entonces se seca. Y hay un tercer grupo de cristianos que tampoco dan fruto, donde la semilla cae en su corazón como si fuera entre zarzas. Y dice Cristo que al final las zarzas ahogan la semilla y tampoco da fruto. ¿Cuál es la explicación de estos tres tipos de cristianos que no dan fruto? Primero, el que tiene un corazón tan duro que solo viene a servirse de Dios, pero no a amar. Los fariseos eran así. Los fariseos cumplían la ley, no faltaban en el cumplimiento ritual de la Torá. Pero si había que tener misericordia, ya no. Si había que ayudar a un necesitado, ya no. Todo lo que les sacara de la zona de confort, de su cumplimiento, les parecía excesivo. ¿Y cuántos cristianos hay así? Que solo vienen, como decía Florentino, ¿no?, lo del madridismo sociológico que dijo Laporta y que Florentino hoy parece ser que ha dicho en la asamblea del Real Madrid, hay mucho cristiano sociológico, pero que tiene el corazón duro como una piedra. No nace la semilla del amor a Dios. ¿Por qué? Porque solo busca a Dios por interés. Hay un segundo tipo, que es el que tiene su corazón como un terreno pedregoso. Dice Jesús que surge la semilla, pero que claro, tiene tan poca raíz y tan poco suelo bueno que al final pues no da fruto. Es inconstante, dice Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros somos inconstantes? Hemos ido a unos ejercicios espirituales, has ido, no sé, a Emaús, a cualquier otro tipo de acto religioso, donde has sentido el corazón porque has ido a Tierra Santa y has experimentado que Dios te tocaba el corazón, pero eres tan inconstante que a la vuelta vuelves a vivir como un pagano. Sigues sin rezar, vas a misa solamente por obligación y cuando no te puedes caquear, porque en cuanto puedas faltar con una razón que a lo mejor no es una justificación clara, la esgrimes para no venir a misa, no rezas nunca. Eres un cristiano que ha caído la fe en un terreno donde ha surgido, pero se ha muerto porque no la has cuidado, porque no has sido perseverante, porque eres inconstante, como aquellos que se confiesan, pero después no luchan. Dicen, no, padre, es que no hay nada que hacer, vuelvo a caer. Pero vamos a ver, tú intentas dominar tu carácter, tú luchas por morderte la lengua para no criticar, tú intentas ser comprensivo con los demás, o no, tú eres siempre el principio de todas las cosas y siempre tienes la verdad, estás en posesión de la misma y los demás son siempre los que se equivocan. Caray, es que no tienes propósito de enmienda, es que no quieres cambiar. Son inconstantes. El terreno es imposible que ahí nazca la fe. Y por último, aquellos donde la semilla cae entre zarzas. Y dice Jesús que los afanes de la vida les tienen tan despistados que tienen tiempo para todo y para todos, menos ¿para quién? Para Dios. Y entonces, claro, pues cuando llega el esposo, ellos no están preparados. Dios es alguien en su vida, ocupa un lugar en su vida marginal. ¿Qué significa marginal? En el margen. Sí, está en un costadito, aquí, pero no está en el centro de mi vida. Y por lo tanto, cuando vienen los problemas, mi fe entra en crisis y se disuelve como un azucarillo. Nos van a examinar del amor. Un cristiano no tiene miedo. ¿Cómo temer al Hijo de Dios que se hizo hombre, se encarnó sin dejar de ser Dios, sube a la cruz para salvarnos, muere en la cruz para que el derramamiento de su sangre nos libere de la esclavitud del pecado? No podemos tener miedo al resucitado. Tenemos que estar agradecidos, pero tenemos que dar fruto. No puede ser que seamos ese corazón duro donde la fe no puede arraigar, o que seamos ese corazón lleno de piedras
donde, porque somos inconstantes, la fe tampoco da fruto, o que tengamos tantas cosas en la vida que al final Dios sea una cosa más, pero además la menos importante, con lo que el Señor no ocupa el primer lugar en nuestro corazón. No. Seamos de aquellos que dan fruto, o el 30, o el 60, o el 100 por uno. Dan fruto porque quieren amar a Dios. Dan fruto porque han entendido que Dios les ama y que encontrarse con Dios es el mayor regalo. Y que Dios no resta, sino que suma. Y que cuando amas a Dios, eso te ayuda también a dominarte en tu carácter, a ser más generoso, a ser más comprensivo, a ayudar a los que pasan a tu lado. ¿Por qué? Porque has recibido el amor de Dios y te sientes llamado a imitarle a Él. Pues que creamos en la vida eterna, en la salvación que Cristo ha ganado para cada uno de nosotros, pero que tiene que ser acogida por nosotros, no solo de palabra, sino con fe y con obras. La fe consiste en confiar en Dios, en creer en Él. Las obras dan razón de nuestra fe, son expresión en nuestra vida de que esa fe está dando fruto y por lo tanto el Señor estará contento con nosotros. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren y no tienen fe, y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos por la paz en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Os recuerdo que la colecta de hoy es para ayudar a la Iglesia diocesana en sus muchas necesidades. Gracias por vuestra generosidad. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor.
Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos, como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra debilidad con la encarnación de tu Hijo Jesús, sino haber hecho de lo que era nuestra ruina, nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Miguel, Manuel,
Ángela, Nilo, Josefa y difuntos de las familias Bajo Villalba, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera, en el atrio, está Susana para facilitar la lotería de Navidad que, como todos los años, hace la parroquia. Y, en segundo lugar, las armas de un cristiano es la oración y la intercesión, rezar y ofrecer sacrificios para que la justicia, la verdad y el amor reine en el mundo. Por lo tanto, vayamos a manifestarnos, si os apetece, si os parece lo adecuado, pero lo que sí tiene que hacer un cristiano es rezar e interceder ofreciendo sacrificios
para que el Señor nos ayude a instaurar aquí en la tierra el reino de la paz, de la justicia y de su amor. Y eso implica la defensa de la libertad personal y de la libertad también como Iglesia. Pidamos y recemos, por tanto. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre por nuestra patria. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.